Carl Jung entendió que la mente humana es un laberinto de símbolos, patrones y proyecciones que pueden ser utilizados tanto para la evolución personal como para la manipulación. La mayoría de las personas piensan que la manipulación es obvia, que se da en forma de amenazas directas o engaños descarados, pero la verdad es que es mucho más sutil y peligrosa de lo que parece. La manipulación se esconde en las pequeñas acciones, en los gestos cotidianos y en las palabras disfrazadas de preocupación o cariño. Es una red invisible que se entrelaza con nuestra psique sin que nos demos cuenta. El gran problema es que muchas personas viven atrapadas en esta red, sin comprender por qué se sienten agotadas, frustradas o emocionalmente drenadas. Jung diría que esto ocurre porque el inconsciente es sugestionable y absorbe lo que se le presenta como realidad. Si alguien en tu vida constantemente te hace sentir culpable, insuficiente o confundido, puede que estés siendo víctima de una manipulación mucho más profunda de lo que crees. Lo primero que debemos entender es que la manipulación no funciona si el inconsciente no lo permite. Es decir, solo puede arraigarse en aquellos que han sido condicionados a dudar de sí mismos, a buscar validación externa o a ceder su poder personal. Jung hablaba de la sombra, ese aspecto reprimido de nuestra psique que contiene todas las partes de nosotros que no queremos aceptar. La manipulación, en su forma más efectiva, se dirige a la sombra, haciéndonos sentir que necesitamos a la otra persona para llenar ese vacío interno. ¿Has sentido alguna vez que por más que das en una relación, nunca es suficiente? ¿Que de alguna manera siempre terminas sintiéndote culpable o en deuda con la otra persona? Esto no es una coincidencia, es una táctica utilizada por manipuladores que, consciente o inconscientemente, juegan con tu percepción de la realidad. Si permites que la culpa y la duda se arraiguen en tu mente, será mucho más fácil para ellos controlar tus emociones y, en última instancia, tus decisiones. La mente humana tiende a justificar la realidad que percibe. Esto significa que cuando alguien nos manipula, nuestro inconsciente buscará excusas para no enfrentar la verdad. Jung decía que la psique se protege a sí misma mediante mecanismos de defensa. Uno de ellos es la racionalización. Justificamos el comportamiento de otros porque enfrentarlo significaría admitir que hemos sido engañados. Y a nadie le gusta sentirse engañado. Pero la verdad es que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido víctimas de manipulación. No porque seamos débiles o ingenuos, sino porque la manipulación juega con el tejido mismo de nuestra psique. Si alguien sabe cómo activar nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades o nuestras aspiraciones, entonces puede guiarnos como piezas de ajedrez sin que lo notemos. La clave está en reconocer estos patrones antes de que sea demasiado tarde. Uno de los métodos más eficaces que usan los manipuladores es la proyección. Jung explicaba que la proyección es el acto de atribuir a los demás aspectos de nuestra propia psique que no queremos aceptar. Por ejemplo, si una persona es insegura y teme ser rechazada, puede proyectar esa inseguridad en los demás, acusándolos de no valorarla lo suficiente o de querer dañarla. Un manipulador experto utiliza esta técnica de manera consciente. Te hará sentir que el problema eres tú, que tu percepción es errónea y que tu comportamiento es el que debe cambiar. Si alguna vez has estado en una situación donde alguien te hace dudar de tu propia memoria o interpretación de los hechos, estás lidiando con una táctica de manipulación conocida como gaslighting. Es una forma de control psicológico en la que el manipulador distorsiona la realidad de la víctima, haciéndola creer que está equivocada o exagerando. Este método es particularmente efectivo porque ataca la confianza en uno mismo. Si alguien puede hacerte dudar de tu propia percepción, entonces puede controlarte sin levantar sospechas. Otra táctica común
es la de alternar entre la recompensa y el castigo. Jung hablaba de la dualidad en la psique humana y de cómo la mente se adapta a patrones repetitivos. Si alguien en tu vida alterna entre momentos de extrema amabilidad y frialdad repentina, es probable que estés en un ciclo de refuerzo intermitente, una de las estrategias más poderosas para generar dependencia emocional. Cuando recibimos amor o validación de manera inconsistente, nuestra mente se engancha en la búsqueda de aprobación, creyendo que si nos esforzamos un poco más, podremos recuperar el afecto perdido. Pero aquí está la clave. No importa cuánto te esfuerces, nunca será suficiente, porque la manipulación no se basa en la reciprocidad ni en el amor genuino, sino en el control. Si alguien en tu vida constantemente te hace sentir que debes ganarte su amor o su respeto, entonces no estás en una relación saludable, sino en un juego de poder disfrazado de afecto. Jung decía que el primer paso para liberarnos de estas dinámicas es la individuación, el proceso de integrar todas las partes de nuestro ser y recuperar nuestro poder personal. La individuación es un viaje hacia la autenticidad, donde dejamos de buscar validación externa y aprendemos a confiar en nuestra propia percepción y en nuestros instintos. Uno de los mayores regalos que puedes darte a ti mismo es la capacidad de reconocer cuando alguien está jugando con tu psique. Si sientes que una persona te está agotando emocionalmente, si constantemente te encuentras en un estado de ansiedad o confusión después de interactuar con ella, es una señal de que algo no está bien. No ignores esa sensación. Jung enseñó que el inconsciente nos envía mensajes constantemente a través de nuestras emociones, pero depende de nosotros escuchar. El gran secreto es que la manipulación solo funciona en aquellos que dudan de sí mismos. Si fortaleces tu conexión con tu intuición y te permites confiar en lo que sientes, los manipuladores perderán su poder sobre ti. No necesitas explicaciones interminables ni convencer a nadie de tu perspectiva. Lo único que necesitas es reconocer los signos y elegir proteger tu energía. A lo largo de la vida, encontrarás personas que intentarán moldearte a su conveniencia, que buscarán influenciarte para que actúes de acuerdo con sus intereses. Pero al final del día, solo tú tienes el poder de decidir quién entra en tu mente y quién no. Jung nos enseñó que nuestra psique es un templo sagrado y que debemos ser guardianes de nuestra propia integridad mental. La manipulación puede ser sutil, pero una vez que la ves, ya no puedes ignorarla. Es como encender una luz en una habitación oscura. De repente, todo lo que estaba oculto se vuelve evidente. La clave está en no apagar esa luz, en seguir observando y en tomar decisiones alineadas con tu bienestar. No temas alejarte de personas que te drenan, porque en el momento en que lo haces, comienzas a atraer relaciones más auténticas y armoniosas. Recuerda siempre esto: tu energía es valiosa, tu percepción es válida y tu intuición nunca miente. Cuando aprendes a escuchar tu propia voz interna, nadie podrá manipularte, y en ese momento descubrirás el verdadero poder que hay dentro de ti. Jung creía que la mayor batalla del ser humano no se libra contra el mundo exterior, sino dentro de su propia mente. Y es aquí donde la manipulación encuentra su terreno más fértil. No es casualidad que los manipuladores busquen atacar a las personas más sensibles, empáticas y generosas. Ellos saben que alguien con un fuerte sentido de empatía es más propenso a cuestionarse a sí mismo, a dudar de su percepción y, sobre todo, a priorizar el bienestar de los demás por encima del propio. Si alguna vez te has encontrado en una relación, ya sea de pareja, amistad o incluso en el trabajo, donde constantemente sientes que debes justificarte, disculparte o probar tu valía, es muy probable que estés siendo víctima de una manipulación psicológica. Jung hablaba del poder de los arquetipos y de cómo cada ser humano
desempeña un rol dentro del gran teatro de la vida. Los manipuladores han perfeccionado el arte de adoptar la máscara del salvador o de la víctima para justificar su control sobre los demás. Uno de los arquetipos más utilizados en la manipulación es el del mártir. Se trata de aquellas personas que constantemente se presentan como sacrificadas, como si el mundo les debiera algo. Siempre tienen una historia trágica que contar y usan la culpa como un arma poderosa. Jung nos enseñó que la culpa es una de las emociones más difíciles de gestionar porque ataca directamente nuestro sentido del yo. Un manipulador experto sabe cómo implantar culpa en la mente de su víctima para que ésta sienta que debe compensar o reparar algo que, en realidad, nunca fue su responsabilidad. Pero hay algo aún más insidioso. La manipulación no siempre viene en forma de abuso o agresión. A veces se presenta disfrazada de amor. Una de las tácticas más comunes es el bombardeo de amor o love bombing. Esta estrategia es utilizada por personas que al inicio de una relación llenan a su víctima de elogios, atención excesiva y promesas grandiosas. Parecen ser la pareja, el amigo o el mentor perfecto. Sin embargo, una vez que logran establecer una conexión emocional profunda, comienzan a retirar esa validación de forma gradual, dejando a la otra persona en un estado de confusión y dependencia. El inconsciente, según Jung, aprende por repetición y refuerzo. Si alguien nos acostumbra a recibir amor de manera intermitente, es decir, hoy te aman y mañana te ignoran, nuestra mente desarrollará una obsesión por recuperar esa validación. Es exactamente el mismo principio que mantiene a la gente atrapada en juegos de azar o en relaciones tóxicas. La incertidumbre y la expectativa generan un ciclo de refuerzo emocional. La víctima se pregunta constantemente: ¿qué hice mal? ¿Cómo puedo hacer que me trate como antes? Y aquí es donde el manipulador ha ganado, porque ha sembrado la duda en la psique de su víctima. Otro mecanismo que Jung estudió a profundidad fue la sombra. Nuestra sombra contiene todos los aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido, ya sea por miedo, vergüenza o condicionamiento social. Lo interesante es que los manipuladores suelen identificar rápidamente las sombras de sus víctimas y utilizarlas en su contra. Si, por ejemplo, una persona tiene inseguridades sobre su valía, el manipulador se asegurará de reforzar esas inseguridades, pero de forma sutil. Pequeñas bromas, comentarios disfrazados de consejos, comparaciones con otras personas, todo diseñado para sembrar la semilla de la duda y mantener a la víctima en un estado de autoevaluación constante. Pero la manipulación no solo ocurre a nivel interpersonal. Jung hablaba del inconsciente colectivo, un depósito compartido de símbolos, creencias y arquetipos que influyen en la psique humana. Vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con mensajes que refuerzan ciertos tipos de manipulaciones. Nos enseñan que el sacrificio extremo es una virtud, que debemos ser buenos, aunque eso signifique permitir que los demás nos usen, que debemos encajar en moldes establecidos y que cualquier intento de priorizar nuestro bienestar es egoísmo. Si alguna vez has sentido que te han enseñado a dudar de tu propia voz, a ceder tu poder a otros o a buscar validación en fuentes externas, no es tu culpa. Es el resultado de una programación cultural profunda que moldea nuestra forma de pensar desde una edad temprana. Pero aquí es donde Jung nos ofrece una solución: la individuación. El proceso de individuación es el viaje hacia la totalidad del ser. Significa integrar la sombra, recuperar el poder personal y desarrollar una relación consciente con el propio inconsciente. Cuando comienzas a vivir desde un lugar de autenticidad y claridad, los manipuladores pierden poder sobre ti. Ya no pueden hacerte dudar de tu percepción porque confías en tu intuición. No pueden hacerte sentir culpable porque has aprendido a reconocer qué emociones son tuyas
y cuáles han sido impuestas por otros. El verdadero poder reside en la capacidad de ver a través del juego de la manipulación. Cuando identificas estas dinámicas, algo increíble ocurre. La gente que solía controlarte comienza a perder su influencia sobre ti. Dejas de responder a sus provocaciones, dejas de caer en sus trampas emocionales y, sobre todo, recuperas la capacidad de elegir quién entra y quién sale de tu vida. No se trata de convertirte en una persona desconfiada o cínica, sino de desarrollar una conciencia más aguda sobre las relaciones que te rodean. Las personas que realmente te aman y valoran nunca te harán sentir insuficiente, nunca jugarán con tu mente, ni te harán dudar de tu propio valor. Jung nos enseñó que la verdadera libertad mental comienza cuando nos atrevemos a cuestionar las narrativas que hemos aceptado sin darnos cuenta. Si has llegado hasta aquí, probablemente te has reconocido en algunas de estas experiencias. Quizás has notado que ciertas personas en tu vida han estado utilizando estas tácticas sin que te dieras cuenta. Lo más importante que puedes hacer ahora es prestar atención. La próxima vez que sientas que alguien está tratando de hacerte dudar de ti mismo, detente, observa, pregúntate, ¿esto es realmente mío o es algo que alguien más quiere que crea? La clave está en la conciencia. Una vez que despiertas, ya no puedes ser manipulado con la misma facilidad, y en ese momento comienzas a recuperar el control sobre tu vida. Cuando comienzas a reconocer los patrones de manipulación a tu alrededor, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Los gestos, los silencios incómodos, los comentarios disfrazados de preocupación, las disculpas que no son más que una forma de seguir controlando la situación. La manipulación no siempre es un acto de maldad consciente. Muchas veces, las personas que la ejercen también han sido manipuladas en algún punto de su vida y han aprendido que esta es la única manera de obtener lo que quieren o evitar enfrentar sus propias sombras. Jung decía que la psique humana busca naturalmente la estabilidad, aunque esa estabilidad esté basada en una mentira. Es por esto que muchas personas atrapadas en relaciones manipuladoras permanecen ahí durante años, incluso cuando saben en el fondo que algo no está bien. Existe un miedo profundo a lo desconocido, a lo que podría pasar si finalmente rompen el patrón y se alejan de esa relación, de ese trabajo, de ese círculo de amistades que las mantiene en un estado de confusión emocional. La realidad es que el manipulador nunca quiere que descubras tu poder, no porque sea un villano de película, sino porque su control depende de tu incertidumbre. Si comienzas a ver con claridad, si empiezas a confiar en tus propias percepciones y a tomar decisiones basadas en tu intuición en lugar de en la validación externa, su influencia sobre ti se desmorona. Uno de los aspectos más inquietantes de la manipulación es la disonancia cognitiva. Jung hablaba de cómo la mente humana lucha por mantener una coherencia interna. Cuando alguien nos trata mal, pero también nos dice que nos ama o nos aprecia, nuestro cerebro entra en un estado de confusión. Queremos creer en las palabras, pero las acciones nos dicen otra cosa. La mayoría de las personas elige aferrarse a la versión que les cause menos dolor, y es por eso que justifican el comportamiento de los manipuladores con frases como «es que tuvo un mal día», «en el fondo es una buena persona», «quizás soy yo quien está exagerando». Pero la verdad es que las acciones siempre dicen más que las palabras. Jung insistía en la importancia de ver más allá de lo evidente, de entender que el inconsciente se expresa a través de patrones repetitivos. Si alguien en tu vida tiene un patrón de hacerte sentir culpable, de confundirte, de hacerte dudar de tu percepción o de castigarte con su indiferencia, entonces no es un comportamiento aislado, es un mecanismo de manipulación. Otra forma en la que la manipulación se manifiesta es a través del control del discurso. ¿Has notado cómo ciertas personas desvían la conversación cuando intentas confrontarlas?
cómo cambian de tema o te hacen sentir que eres tú quien está exagerando. Este es un mecanismo psicológico que busca evitar que accedas a la verdad. Jung explicaba que el inconsciente colectivo está lleno de mecanismos de defensa, no solo a nivel personal, sino también a nivel social. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a minimizar nuestras emociones, a dudar de nuestra intuición y a buscar constantemente validación en los demás. Pero aquí está la clave. Cuando tomas conciencia de estos patrones, comienzas a recuperar tu poder. No significa que puedas cambiar a los manipuladores ni hacer que vean lo que están haciendo. La verdadera transformación no ocurre cuando tratas de cambiar a los demás, sino cuando cambias tu forma de reaccionar ante ellos. La primera señal de que estás despertando es cuando dejas de justificar lo injustificable. Cuando en lugar de preguntarte ¿qué hice mal?, empiezas a preguntarte ¿por qué sigo permitiendo esto? Esa es la pregunta que cambia todo. Porque en el momento en que te das cuenta de que el problema no es lo que los demás te hacen, sino lo que tú sigues tolerando, te das cuenta de que tienes el poder de salir del juego. Pero salir de la manipulación no es fácil. Jung decía que el mayor obstáculo para el crecimiento personal es el miedo a la soledad. Muchas personas se aferran a relaciones tóxicas porque temen el vacío que quedará si las dejan. Y es aquí donde entra la verdadera prueba. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a ese vacío? ¿A descubrir quién eres realmente cuando ya no estás atrapado en las expectativas, las manipulaciones y las demandas de los demás? Este proceso no es cómodo, es incómodo, desafiante y muchas veces doloroso. Porque cuando comienzas a despertar, te das cuenta de que no solo has sido manipulado por otros, sino también por ti mismo. Has creado excusas, has ignorado señales, has permitido cosas que sabías que no estaban bien. Pero esto no significa que debas culparte. Jung enseñaba que la psique humana se protege a sí misma de la mejor manera que puede con las herramientas que tiene en cada momento. Si antes no viste la manipulación, fue porque no estabas listo para verla, pero ahora lo estás. Y aquí es donde el cambio real comienza. Cuando decides conscientemente que no vas a seguir jugando el mismo juego. Cuando eliges rodearte de personas que suman a tu vida en lugar de drenarte. Cuando comienzas a confiar en tu intuición, en tu voz interna, en esa parte de ti que siempre supo la verdad, pero que fue silenciada por el miedo y la duda. El despertar no es un evento único, es un proceso continuo. Habrá días en los que te sentirás fuerte, en los que verás todo con claridad y sabrás exactamente qué hacer. Pero también habrá días en los que dudarás, en los que la manipulación parecerá volver a atraparte. Y en esos momentos, lo más importante que puedes hacer es recordar quién eres. Recordar que tienes el poder de elegir, que no estás obligado a aceptar una realidad que no resuena contigo. Carl Jung decía que el verdadero propósito de la vida no es encontrar respuestas definitivas, sino aprender a vivir en la autenticidad. Cuando vives desde tu verdad, cuando te alineas con lo que realmente eres, las manipulaciones pierden su fuerza sobre ti. No porque los manipuladores desaparezcan, sino porque ya no pueden controlarte. Y en ese momento, experimentas la verdadera libertad. La libertad de ser tú mismo sin miedo, sin culpa y sin cadenas invisibles que te aten a un juego que nunca fue tuyo para jugar. La manipulación es como una niebla que se filtra en la mente sin que nos demos cuenta. Pero una vez que la reconoces, se disipa, y lo que queda es la verdad. Nadie tiene poder sobre ti a menos que tú se lo entregues. Este es el principio fundamental que Carl Jung nos dejó. El poder de nuestra psique es inmenso, y la clave para liberarnos de cualquier forma de control externo está en comprendernos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo hacerlo en la práctica? La clave está en desarrollar una relación profunda con tu propia psique, en hacer consciente lo inconsciente.
La mayoría de las personas que son fácilmente manipuladas no lo son porque sean ingenuas, sino porque no han fortalecido su identidad ni su intuición. La intuición no es un instinto vago, es el lenguaje del inconsciente, es la forma en la que tu mente más profunda te advierte sobre lo que no puedes ver a simple vista. Y la mejor forma de protegerte contra la manipulación es aprender a escuchar esa voz interna, la voz que te dice cuando algo no está bien, aunque no puedas explicarlo con palabras. Jung nos enseñó que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, es el único camino hacia la verdadera libertad. Pero esto requiere valentía. No basta con darse cuenta de que alguien te manipula. También debes tomar acción. No es fácil alejarse de personas que han sido parte de tu vida. No es fácil poner límites donde antes nunca los hubo. Pero lo que sí es cierto es que cuando das el primer paso, todo empieza a cambiar. Y aquí está la gran lección. Cuando te liberas de la manipulación, no solo recuperas tu poder, sino que comienzas a atraer personas y situaciones que realmente están alineadas con tu autenticidad. Imagina cómo sería tu vida si no tuvieras que caminar con dudas, si no tuvieras que preguntarte constantemente si estás exagerando o si tus emociones son válidas. Imagina un estado de total claridad, donde confías plenamente en tu percepción, donde las personas que te rodean te apoyan en lugar de drenarte, donde puedes expresarte sin miedo. Esa es la verdadera liberación. Pero esto no es solo un concepto filosófico, es algo que puedes empezar a aplicar hoy. Pregúntate, ¿dónde en mi vida he permitido que alguien me haga dudar de mí mismo? ¿En qué momentos he sentido esa sensación de incomodidad, pero la he ignorado? Esas respuestas te darán claridad sobre qué relaciones o situaciones necesitan un cambio. Y lo más importante, empieza a confiar en lo que sientes. La duda constante es la herramienta de los manipuladores, pero la certeza interna es la llave que te libera. Ahora, quiero que pienses en algo. Si esta información te ha hecho reflexionar, si te ha ayudado a ver cosas que antes no notabas, imagina cuántas personas más podrían beneficiarse de este mensaje. Vivimos en un mundo donde la manipulación es tan común que muchos la han normalizado, donde millones de personas siguen atrapadas en relaciones y situaciones que los hacen sentir pequeños, incapaces y confundidos. Pero todo puede cambiar si más personas despiertan a esta realidad. Así que si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Ayúdame a difundir esta información para que llegue a quienes aún no han abierto los ojos. Déjame un comentario contándome cuál de estas señales te pareció más reveladora. ¿Cuál fue ese momento en el que te diste cuenta de que estabas siendo manipulado sin saberlo? Tus palabras pueden ayudar a otros a reconocer lo que está ocurriendo en su vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos la mente humana, el inconsciente y las enseñanzas de Carl Jung. Entre más personas seamos, más podremos crear una comunidad despierta, consciente y libre. Porque cuando entendemos cómo funciona nuestra psique, cuando aprendemos a ver más allá de las apariencias, nada ni nadie puede controlarnos. Recuerda, el conocimiento es poder, pero solo si lo aplicas. Tienes el poder de elegir en qué realidad vivir. Tienes el poder de soltar lo que no te sirve y de construir una vida alineada con tu verdadera esencia. La pregunta es, ¿te atreves a hacerlo? Nos vemos en el próximo video.